¿Te imaginas deslizarte en la oscuridad sobre las líneas enemigas, con gelignita en la maleta, la radio de la Abwehr susurrando órdenes y la certeza de que tu propio bando podría decidir no recogerte nunca? Bienvenido a la odisea de Edward Chapman, el ladrón londinense que se convirtió en el doble agente zigzag, capaz de engañar a nazis y británicos por igual. Desde sus arranques de adrenalina abriendo cajas fuertes con explosivos plásticos, hasta el salto en paracaídas que alteró el rumbo de la guerra de inteligencia, Chapman mezcló audacia, teatro y sangre fría. Se ganó la confianza de la Abwehr prometiendo sabotajes inimaginables. Entregó informes falsos de fábricas destruidas y regresó a casa con la cruz de hierro colgando de su uniforme. Todo mientras filtraba cada secreto a las mentes brillantes de Bletchley Park. Si te apasiona el espionaje en su máxima expresión, el ingenio sin límites y las paradojas de un hombre que fue héroe y villano a la vez, dale like, suscríbete y acompáñanos hasta el desenlace de esta intriga de traiciones y estrategias que cambió la historia de la inteligencia militar. Despega con zigzag. De raíces obreras a maestro del sabotaje, Edward Arnold Chapman nació en septiembre de 1914 en Burnopfield, un barrio moldeado por el polvo del carbón y las camisas de franela manchadas de hollín. En casa, su padre regresaba agachado tras largas jornadas en la mina, y su madre regresaba con las manos arrugadas tras la jornada en la conservera local. Aquella rutina de turnos interminables le parecía una prisión anticipada, y muy pronto supo que su destino no era empuñar una barrena, sino buscar, a su manera, el borde de la ley. Desde niño se sumergía en novelas de aventuras y devoraba relatos de ladrones, gentlemen, que, con ingenio y elegancia, burlaban a guardias y millonarios. A los 14 años, su apetito por la adrenalina lo llevó a robar manzanas en la granja de un terrateniente. El primer acto de desafío que acabó en un arresto obsceno para un chico de su edad. Esa sensación de riesgo le resultó electrizante. Descubrió que, tras cada manzana robada, latía algo más que un simple fruto prohibido. Con 17 años, Chapman quiso probar suerte en los Coldstream Guards, tentado por la pompa militar y la promesa de honor. Sin embargo, la rígida disciplina se le atragantó. El uniforme y las marchas lo aplastaban en vez de impulsarlo. Tras un romance furtivo en los barrios oscuros de Soho, cometió la osadía de desertar. Lo detuvieron. Pasó 84 días en Aldershot y salió expulsado con una baja deshonrosa que dejó su orgullo hecho cenizas. Esa humillación se grabó en su piel como un fuego despiadado y encendió en él el ansia de demostrar que ningún sistema podía retenerlo. De vuelta a Londres, abandonó los atracos de poca monta y las estafas corrientes para buscar una ventaja decisiva. Fue entonces cuando topó con la gelignita, un explosivo plástico que le devolvió la ilusión de la fuerza controlada y el silencio tras el estruendo. En pocas semanas, montó la Jelly Gang, 2 ladrones de la calle que manejaban distracciones y vigilancia, y 2 técnicos encargados de elaborar y transportar la gelignita desde un sótano camuflado en Whitechapel. Bajo su mando, aquel reducido equipo pasó de robar tiendas de licores a asaltar cajas fuertes bancarias con la sutileza quirúrgica que tanto admiraba en sus lecturas. Cada trozo de gelignita era medido al gramo. Cada planificación se estudiaba con la precisión de una operación militar. Chapman estudiaba planos arquitectónicos con lupa, cronometraba los recorridos de los guardias y trazaba rutas de escape por pasadizos contiguos. Disfrazaba a sus cómplices de albañiles, operarios de gas o empleados del suministro de agua, y practicaban túneles en muros contiguos hasta acercar el explosivo al cerrojo. En apenas unos minutos, la detonación limpiaba los mecanismos internos sin alertar a vecinos ni lanzar sirenas. El apodo del fantasma de la gelignita surgió en los titulares sensacionalistas que contaban cómo enterraba cajas fuertes en fosas de obras o reemplazaba el botín por réplicas de latón para confundir a la policía. Decía poder mirar a los clientes a los ojos mientras vaciaba sus cofres, y esa fría arrogancia encendió su leyenda, pero tanta maestría atrajo demasiada atención. Entre fugas magistrales y arrestos complicados, Chapman encadenó estancias en prisiones de máxima seguridad. En una de esas clausuras carcelarias, coincidió con falsificadores de pasaportes, traficantes de diamantes y espías de baja monta.
Entre pasillos y celdas, escuchó hablar de redes nazis buscando saboteadores expertos. Al oír cómo comentaban la futura ocupación de las islas del Canal y las oportunidades que traería, la idea, tan absurda como tentadora, germinó en su mente. Si podía burlar cerraduras, quizá también fronteras y lealtades. La propuesta a los nazis Edward Chapman cumplía condena en la prisión de Jersey cuando las tropas alemanas desembarcaron en la isla en julio de 1940. La rendición de las guarniciones británicas fue casi inmediata, y en cuestión de horas la bandera imperial fue reemplazada por la esvástica. Para Chapman, la noticia resonó como una señal. Su vida de fugitivo, marcada por celdas y barrotes, se agitaba ante un giro inesperado. El reo que había desafiado a la justicia británica se encontraba, por primera vez, ante la ley marcial de un ejército conquistador. En lugar de temer la suerte del prisionero de guerra, Chapman optó por aprovechar la situación. Con voz firme y gesto sereno, solicitó audiencia con los oficiales de la ER. Su argumento fue tan sencillo como arriesgado. Ofrecía su pericia en explosivos y su experiencia como ladrón profesional para sabotear las líneas de suministro y las instalaciones militares del Reino Unido. A cambio, pedía asilo y un trato de agente de operaciones especiales. Aquella proposición desconcertó a sus captores, acostumbrados a prisioneros resignados que apenas esperaban un intercambio de prisioneros o el fin de la guerra. Lo llevaron a la prisión Fort de Romainville, en las afueras de París, y allí comenzó la fase de detección de talentos de la Abwehr. El capitán Stefan von Groening fue el encargado de entrevistarlo. En una marquesina iluminada por bombillas desnudas, Chapman relató con precisión quirúrgica cada atraco que había perpetrado. No ocultó su fluidez con la gelignita ni su conocimiento de las calles londinenses. Reconoció sin ambajes que, de ser necesario, no dudaría en eliminar testigos. Aquella franqueza intrigó a von Groening, un criminal sin escrúpulos, dispuesto a trabajar para el Reich. Podía convertirse en un activo valioso. Tras varias semanas de interrogatorios y controles, análisis de huellas dactilares, pruebas de resistencia bajo simulacros de presión psicológica y verificaciones de antecedentes, la Abwehr decidió invertir en Chapman. Fue inscrito en un programa especial de instrucción clandestina. Recibió lecciones de radiocomunicaciones, aprendió a usar cifrados por libro de códigos, se entrenó en paracaidismo nocturno y perfeccionó su manejo de cargas explosivas. Cada día se despojaba un poco más del ladrón callejero para convertirse en un operador de sabotaje de élite. Antes de concluir su preparación, Chapman recibió un nombre en clave: Fritzen. Aquella adaptación de Fritz, diminutivo coloquial alemán, subrayaba su condición de forastero. La Abwehr le entregó un pasaporte falso, 0 libras esterlinas en billetes británicos, un receptor transmisor de radio portátil y una pequeña pastilla de cianuro para evitar la rendición. El plan era claro: infiltrarlo en territorio británico, hacerlo pasar por traidor a su patria, destruir objetivos críticos para la Royal Air Force y, tras desaparecer en el submundo criminal, establecer una red de espionaje que operara desde dentro. Con los papeles en regla y el entrenamiento completado, Chapman aguardaba la orden de salto. En su mente oscilaba la misma mezcla de ambición y prudencia que lo había llevado a desertar del ejército británico años atrás. Sabía que cualquier paso en falso lo convertiría en un cadáver más en el frío suelo de Norfolk. Pero también entendía que, al otro lado del espectro, existía la oportunidad de redimirse a sí mismo, o al menos, de garantizar su libertad y acumulación de riquezas, si lograba convencer de su lealtad a los nazis. El salto y la rendición la madrugada del 16 de diciembre de 1942. Un Focke-Wulf modificado surcó el cielo inglés, escoltado por la niebla tenue que envolvía Norfolk. Edward Chapman, con el corazón martillando en el pecho, repasó una última vez el equipo: radiotransmisor, pistola Walther PKK, pastilla de cianuro y varios bloques de gelignita camuflados en una maleta metálica. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de las cárceles y los callejones londinenses, trataron de adivinar el contorno de la tierra, impacientes por el momento del salto. El paracaídas se desplegó con un siseo glacial. Chapman cayó en un campo de remolacha cerca de Littleport, sin la precisión que esperaba.
La escotilla de salto se había trabado y perdió parte del equipo en la maniobra. Mientras sus rodillas crujían en el barro, guardó la pistola en la bota y enterró la maleta de explosivos en un trigal cercano. Sus labios se curvaron en una mueca. El plan original quedaba desbaratado. Pero la verdadera misión aún podía llevarse a cabo si jugaba bien sus cartas. En lugar de internarse en las colinas y buscar cómplices, Chapman optó por el movimiento más desconcertante. Se presentó en la comisaría de policía de Ely y confesó ser un agente alemán destinado a sabotear la industria aeronáutica británica. Los oficiales, perplejos frente a aquel hombre de paso firme y acento inglés pulcro, lo condujeron a Londres bajo custodia. Sin disparos, sin persecuciones. La rendición fue tan teatral como eficaz. En la sede del Mi-5, en el conocido Camp 20, esperaba el teniente coronel Robin Tinjay Stephens, famoso por su monóculo de acero y su frialdad legendaria. Tras una breve inspección del extraño visitante, la pistola, el dinero alemán en los bolsillos, las órdenes cifradas, Stephens entendió que aquel prisionero no era un desertor común. Se trataba de un saboteador entrenado, un traidor al servicio de la Abwehr, que les ofrecía una fuente directa de información. La primera noche de interrogatorio fue una danza de preguntas implacables. Chapman explicó su reclutamiento en Jersey, el entrenamiento en Francia, el salto fallido y sus intenciones: destruir la planta de Havilland en Hatfield. Admitió con voz calma. Detalló su plan para detonar transformadores y cordones explosivos. Describió los fusibles cronometrados y el punto exacto donde, según él, estallaría la maleta. Stephens, con el monóculo centelleando bajo la lámpara amarilla, tomó nota de cada palabra. Al amanecer del tercer día, Chapman solicitó hablar sin cámara ni micrófonos. Reconoció su condición de delincuente y ofreció un trato: ustedes tienen mi vida en sus manos. Déjenme ser un arma contra Alemania, y les devolveré todo lo que sé. Aquella proposición cambió el rumbo del interrogatorio. El Mi-5 no podía desaprovechar la oportunidad de infiltrar un agente de la Abwehr que les regalaba su propio regreso. Así nació el doble juego. Carlyle, un oficial de enlace recién llegado de Bletchley Park, supervisó la autenticidad de los mensajes cifrados que Chapman debía enviar a Berlín. Ronnie Reed, exingeniero de la BBC, y ahora encargado de operaciones especiales, diseñó la coartada perfecta: fingir que los explosivos habían hecho estragos en Hatfield, colocando artefactos simulados y propagando rumores de humo tóxico. Cada detalle, huellas plantadas, partes de gelignita dispersas y declaraciones falsas de testigos, serviría para edificar la fábula del saboteador exitoso. Por fin, el Mi-5 le asignó un nombre en clave: Zigzag. Un homenaje a su capacidad para cambiar de dirección en el último instante y conmover a sus perseguidores. Mientras el mundo creía que Fritschen dormía bajo tierra inglesa, Zigzag repasaba mapas, contactos y rutas de escape. La siguiente etapa era la más peligrosa: regresar a Francia, asegurar la comunicación con la Abwehr y convencerlos de que el sabotaje fue completo. Solo entonces podría empezar a filtrar información verdadera sobre las redes nazis en suelo británico. El regreso como Fritschen, el 5 de febrero de 1943, Chapman emergió del fuselaje del Focke-Wulf, con el corazón martillándole en el pecho y la brisa helada de Normandía golpeándole el rostro. Bajo aquel cielo nocturno, la luna proyectaba sobre el claro un resplandor plateado que delineaba las 5 maletas como si fueran talismanes de su nueva identidad. Cada peso estaba calculado al gramo. Los explosivos aguardaban el momento exacto de detonar con relojes finamente ajustados. Los informes técnicos simulados lucían sellos oficiales y márgenes desgastados para ganar credibilidad. Las provisiones cubrían necesidades hasta la radiofrecuencia de emergencia, y las cintas magnetofónicas guardaban su propia voz, susurrando arrepentimiento y paranoia en bucle. Con paso cauteloso, se internó en la maleza, consciente de que el más mínimo crujido del follaje lo delataría antes de llegar al punto de recogida. Cuando el sedán negro de la SD lo arrastró por carreteras embarradas hacia París, la adrenalina dio paso a una fría vigilancia interior. Al entrar al cuartel de la Abwehr, von Breuning lo recibió sin mueca de entusiasmo.
aún dudando de la validez de aquel Fritzen, bajo la intensa luz de una lámpara caínita. Chapman presentó los documentos quemados con bordes carbonizados y desplegó diapositivas donde se apreciaban columnas de humo junto a transformadores destruidos. Con tono medido, relató cómo una sincronización milimétrica había cortado el suministro eléctrico en Hatfield justo antes del repunte matinal de la planta, obligando a los ingenieros a detener las turbinas durante días. La entrega de la Cruz de Hierro en Berlín tuvo el aire solemne de un rito militar. En un salón, alfombrado de gris y rojo, oficiales marcharon al compás bajo un dosel de banderas, mientras Chapman, entregado al personaje de Fritzen, saludaba con la mano enguantada y recogía la medalla brillando en su pecho. Los 100 Reichsmarks prometidos pendían como una sombra tentadora de riqueza segura, pero sus oídos permanecían atentos a cada murmullo de los oficiales, rutas de mensajeros, frecuencias cambiantes y nombres de agentes que anotaba con discreción en un cuaderno diminuto. De vuelta en Londres, el doble agente recuperó su mesa en Bletchley Park, con la misma familiaridad con que un ladrón regresa a su caja fuerte favorita. Allí, junto a Reed y Stephens, Fritzen, o Zigzag, según el interlocutor, volcó los datos oficiales de la Abwehr, inyectando discrepancias minúsculas en coordenadas y horarios. Mientras los alemanes inadvertidamente retrasaban sus sabotajes y cortocircuitaban sus propias órdenes. Chapman se permitía la certeza de que cada palabra fingida y cada silencio calculado estrechaban el cerco sobre su red enemiga. El juego de espejos La vida de Fritzen en París se convirtió en un delicado ajedrez de apariencias. Cada mañana, Chapman asistía puntualmente a la oficina de la Abwehr en el Boulevard Saint-Germain, vestido con traje oscuro y corbata impecable, fiel reflejo del traidor arrepentido que había fallado a su patria. Sus superiores le encargaban informes detallados sobre el daño infligido en Hatfield y le pedían confirmación de nuevas operaciones de sabotaje. Chapman respondía con puntualidad burocrática, redactando memorandos que mezclaban datos reales, fechas, costes de reconstrucción, nivel de alarma civil, con toques de ficción sutil para mantener viva la credibilidad de Fritzen. Por las tardes, se citaba con agentes de la Gestapo y mensajeros clandestinos que llegaban de Londres. Con gesto contenido, intercambiaba cajas de documentos con menús de bistró parisino, fingiendo inquietud ante la posibilidad de traición inglesa. En realidad, bajo las páginas de cada carpeta, llevaba anotaciones codificadas, ubicaciones de emisoras, rostros de dobles agentes y nombres de funcionarios nazis implicados en redes de espionaje. Ronnie, Reid y Stephens descifraban esa información en Londres y montaban decenas de emboscadas encubiertas, logrando apresar a saboteadores y enviarlos a cárceles secretas. A cada salto de radio contestado desde Berlín, Chapman introducía pequeñas inconsistencias en los mensajes cifrados. Citaba falsos asesinatos de testigos, destrucción de almacenes vacíos o retrasos provocados por condiciones meteorológicas adversas. Cada error sembraba desconfianza en la cadena de mando alemana y obligaba a la Abwehr a demorar nuevas operaciones mientras investigaba la eficacia de sus compromisos. El propio Hitler llegó a reclamar un informe de progreso, y la tensión creció cuando Fritzen logró que su expediente fuera expuesto en una reunión de alto nivel. Chapman vivía al filo de dos espadas. Sabía que un paso en falso, una palabra mal elegida, pondría fin a su farsa y lo arrojaría a un paredón. Para reforzar la ilusión, fingió un leve descontento con su trato. Un retraso en la bonificación prometida, una supuesta orden de detener sus pagos por sospecha de traición tardía, y pidió a sus contactos alemanes que intercedieran. Aquella pequeña maniobra desvió la atención de sus superiores hacia disputas internas, lo cual prolongó su beneficio estratégico para los británicos. La telaraña que se cierra a comienzos de 1944, con el desembarco aliado en Normandía como telón de fondo, la red de Chapman empezó a desmoronarse. La Abwehr, presa de sus propias incertidumbres, ordenó a Fritzen regresar a Inglaterra en una misión de contravigilancia. Debía verificar la lealtad de otros agentes y neutralizar posibles dobles. Chapman recibió la orden con aparente sorpresa e indignación, pero en su interior celebró la maniobra. Aquella nueva misión le permitiría identificar a los oficiales nazis más recelosos y, al mismo tiempo, señalar a quienes preparaban una purga interna por temor a traiciones.
El regreso se escenificó como un salto clandestino en el condado de Suffolk. Chapman aterrizó de noche, con un breve equipo de radio y listas de nombres falsos. En lugar de su pistola letal, llevaba sobres sellados con invitaciones a entrevistas urgentes en un cuartel general temporal. A cada persona citada, Zigzag le hacía creer que necesitaba ratificar su compromiso con la causa imperial, pero las conversaciones tenían lugar frente a cámaras ocultas y micrófonos. El Mi-5 estaba grabando confesiones de agentes y jerarcas nazis, creando un dossier que condenaría a decenas de ellos ante un tribunal militar tras la guerra. Mientras tanto, la Abwehr insistía en que Fritzen semiconductora un plan de sabotaje en el puerto de Liverpool. Chapman respondió que un fuerte dispositivo explosivo en el muelle 7 había sido activado con éxito, pero que la corrosión prematura de los detonadores había dejado el artefacto inerte. Soltó detalles técnicos tan convincentes que sus superiores enviaron ingenieros a inspeccionar el lugar. El resultado fue que las autoridades británicas, ya avisadas, montaron una exhibición pública de desactivación de explosivos y detuvieron a 2 supuestos colaboradores nazis. En los pasadizos de la inteligencia alemana creció el pánico. Las voces más conservadoras pedían la inmediata ejecución de Fritzen en cuanto fuera capturado. Los más pragmáticos, temerosos de perder un activo valioso, advirtieron que la muerte de Chapman levantaría sospechas insalvables sobre el resto de la red. Nunca hubo consenso. Ese limbo de indecisión fue el refugio perfecto que mantuvo con vida a Zigzag hasta que las tropas rusas tomaron Berlín y la Abwehr, desorganizada, dejó de funcionar. El ocaso de Fritzen, el 30 de abril de 1945, con el Tercer Reich desplomándose, Edward Chapman abandonó Berlín disfrazado de oficial de la Wehrmacht. Se abrió paso entre columnas de prisioneros y soldados desmoralizados hasta llegar al aeropuerto de Tempelhof, donde tomó un vuelo hacia Lisboa. Llevaba consigo un traje limpio, pasaportes fúngicos y una maleta repleta de documentación germana. Listas de agentes encubiertos, protocolos de interrogatorio y mapas de redes de espionaje. El Mi-5 lo recibió con euforia. La información redundante que Chapman había recopilado sirvió para desarticular células nazis en Escandinavia y Oriente Medio. En Londres, el agente Zigzag recuperó oficialmente su nombre real. El 15 de junio, en una ceremonia discreta en Whitehall, el primer ministro Winston Churchill otorgó a Edward Chapman la Cruz al Mérito Británico. Los periódicos jamás publicaron su historia completa. El gobierno censuró detalles que hubieran comprometido futuras operaciones y la reputación de Bletchley Park. Chapman, por su parte, se sumió en el anonimato con una discreción que rivalizó con sus años de espionaje. Tras la guerra, Edward Chapman se refugió en la Costa Azul con el botín que había amasado entre barricadas y estaciones de radio enemigas. Se compró un discreto chalet en Cap Ferrat, cuyas terrazas bañadas por el Mediterráneo se convirtieron en el escenario de sus tardes. Café al amanecer, crónicas históricas en las manos y el murmullo de las olas como único testigo de su pasado clandestino. Nunca buscó titular alguno, ni alzó la voz en tribunales para exponer las incógnitas de los servicios secretos británicos. Su gloria silenciosa palpitaba al ritmo de las mareas. Durante décadas su nombre fue apenas un susurro en reuniones de veteranos y foros de entusiastas de la Segunda Guerra. No fue hasta la desclasificación de documentos en los 70 que los archivos de Mi-5 y de la Abwehr revelaron la envergadura de sus engaños. Pasaportes falsos, saltos nocturnos y kilos de gelignita que enredaron a 2 potencias. El convicto que burló la justicia en Londres y ganó la Cruz de Hierro murió en 1979, a los 65 años, dejando un legado que desconcierta tanto como cautiva. Quizá su huella más profunda sea esta. En la guerra de la información, la verdad no existe sin quien la moldee. Y los recuerdos, como las cargas explosivas, pueden abrir puertas o destruirlas. Edward Chapman, el hombre de la gelignita, se desvaneció entre bugambillas y acantilados, pero su astucia persiste como un laberinto de espejos, recordándonos que el ingenio humano encuentra siempre un resquicio para alterar el destino. ¿Cuál de estas huellas crees que define mejor su legado? La astucia que le sirvió para dobles juegos,
el silencio con el que vivió su retiro o la paradoja de un criminal convertido en héroe encubierto. Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. Si te ha fascinado esta historia de sombras y estrategias, regálanos un like, comparte el video y suscríbete para más relatos que desentrañan los secretos de la inteligencia militar. Activa la campanita y únete a nuestra comunidad. Aún quedan misterios por descubrir.